Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. En esta clase vamos a estudiar un dispositivo que son los relé térmicos. ¿Ya? Los relé térmicos. Pero previo a esto, para comprender el funcionamiento de un relé térmico, vamos a tener que estudiar los contactores, ya que estos dispositivos se conectan al contactor. Por lo tanto, vamos a estudiar en una primera clase lo que son los contactores y en la siguiente, ¿cierto?, lo complementamos con el relé térmico. Primero les hablaré acerca de su principio de funcionamiento antes de dar algún concepto, ya que en lo particular considero que es una de las mejores formas de aprender. Un contactor es muy similar a un relevador. De hecho, tienen las mismas partes, tienen una bobina, un núcleo de hierro y unos contactos. También tienen un muelle o resorte, en este caso aquí solamente se muestra la mitad, que son estas espiras que están aquí. Bueno, en esta parte, este núcleo de hierro junto con esta bobina constituyen lo que es un electroimán. Un electroimán no es más que un pedazo de hierro con un cable enrollado al que llamamos bobina, que va conectado a una fuente de alimentación. Eso genera un fenómeno de electromagnetismo. Lo que hace es que convierte a este clavo en un electroimán, o sea, como si fuera un imán, va a atraer a otros metales. Eso mismo lo tenemos en nuestro contactor, tenemos un núcleo de hierro y una bobina, quiere decir que cuando se energice va a atraer a todas las partes metálicas. En este caso, esta placa de acá abajo gris es también hierro, entonces la va a atraer. Estas piezas que se ven aquí, partes de nuestros contactos, van sujetas sobre la carcasa de nuestro contactor, esas no se mueven. Sin embargo, podemos ver que acá arriba tenemos otras placas que son parte de nuestros contactos, y cuando nosotros movamos esta placa de hierro se van a mover hacia abajo. Cabe destacar que aquí hay unos postecitos. Estos postecitos son de material no conductor, por lo cual nuestro electroimán está completamente aislado de nuestros contactos. Ahora, normalmente cuando tenemos contactos abiertos y la bobina no está energizada, es a lo que se conoce como contactos normalmente abiertos y se indican con la letra NO. Cuando una bobina está energizada, pues ya vemos cómo atrae a esta parte de hierro y se cierran nuestros contactos. Contactos independientes que podremos ya utilizar con algún propósito. Vamos a asimilarlo un poquito. Y ahí podemos ver cómo nuestros contactos se cierran cada vez que yo energizo la bobina. Ahora, ¿cómo utilizo esto? Bueno, regularmente los contactores se utilizan en motores trifásicos o en resistencias industriales. Ahora, aquí tengo un circuito típico donde tenemos nuestro contactor y tenemos un interruptor. Yo energizo nuestra bobina y cierra los contactos que hacen que nuestro motor trabaje. Si podemos observar, aquí tenemos en el motor 400 volts, pero lo estamos activando a través de un interruptor donde solo están pasando 240 volts. Así que de esta manera podremos tener controles a bajo voltaje, mientras que en la parte a lo que comúnmente se le llama como fuerza, con voltajes superiores. El símbolo típico del contactor es exactamente el mismo que el de un relevador. Las terminales de la bobina, tanto como para el relevador como para el contactor, se indican con la letra A1 y A2. Aquí les muestro un poquito cuáles son las partes ya físicas de un contactor. Tenemos aquí los contactos móviles, las plaquitas que van fijas sobre la carcasa, la bobina y las partes que constituyen nuestro núcleo de hierro.
Bueno, ahora sí ya podemos tener una definición de qué es un contactor. Dice, un contactor es un dispositivo electromecánico, funciona como un interruptor, por lo mismo de que mencionamos que abre y cierra contactos. Dice, por un circuito eléctrico en el que por medio de un electroimán se acciona un juego de varios contactos que permite abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Un contactor puede ser considerado como un interruptor trifásico controlado por un electroimán. Tiene una apariencia similar a un relé, con la diferencia de que dispone de 3 contactos principales o contactos de potencia construidos para soportar intensidades de corrientes altas. Además, dispone de 1 o 2 contactos auxiliares, también llamados de mando o maniobra, que están fabricados para baja intensidad. En la imagen puedes ver un contactor con sus 3 contactos principales y un contacto auxiliar normalmente abierto y los terminales de la bobina. Los elementos constructivos de un contactor, como puedes ver, son similares a un relé, ya que existe un electroimán formado por la bobina que está sobre la culata, que es de un material ferromagnético. Tiene forma de letra E mayúscula y es fija. Luego está el martillo, unido mecánicamente al grupo de contactos, que es la parte móvil, el cual en su posición de reposo está separado de la culata mediante un resorte de retorno. Cuando se cierra el interruptor, la bobina recibe tensión en sus extremos, circula por ella una corriente que crea un campo magnético y la culata se convierte en un imán que atrae al martillo y hace moverse al grupo de contacto. A un contactor, cuando sea necesario, se le puede añadir más contactos auxiliares. Para ello, los fabricantes suministran un bloque que se encaja en el frontal del contactor, y los contactos de dicho bloque se mueven solidarios con los contactos propios del contactor. También existe un bloque de contactos temporizados a la desconexión, como el que ves en la imagen. Este bloque se acopla en la parte frontal del contactor y dispone de 2 contactos, como ves en la imagen, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Como debes saber, los contactos siempre se representan en reposo, o sea, sin tensión aplicada al contactor que los gobierna. Por lo tanto, al aplicar tensión a la bobina del contactor, los contactos con retardo a la desconexión cambian al instante. Sin embargo, cuando se deja de aplicar tensión a la bobina del contactor, estos contactos no cambian de posición en ese instante, sino después de que haya transcurrido el tiempo que has ajustado en la rueda de que dispone para ello. De igual forma, existe un bloque de contactos temporizados a la conexión, como el que puedes ver en la imagen. Este bloque se acopla por la parte frontal del contactor y dispone de 2 contactos, como ves en la imagen, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Así pues, al aplicar tensión a la bobina del contactor, los contactos con retardo a la conexión no cambian de posición en ese instante, sino que debe transcurrir el tiempo que hayas fijado en la rueda que dispone para ello. Sin embargo, cuando se deja de aplicar tensión a la bobina del contactor, estos contactos cambian de posición en ese mismo instante. Bien, ahora que ya entendemos el funcionamiento de un contactor, en la próxima clase veremos los relés térmicos que trabajan en conjunto con los contactores. Nos vemos y espero que estén bien.